¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Joan Longa, soy estudiante de la Universidad del Atlántico, perteneciente a la Facultad de Ciencias Básicas del programa de Física. Actualmente me encuentro en noveno semestre. Estoy tomando el curso de Introducción a la Física de las Radiaciones Ionizantes, el cual es una electiva de profundización de la carrera. Y pues hoy les voy a presentar un tema el cual se llama detectores de centelleo. Mi presentación básicamente tendrá una introducción en la cual voy a hablarle brevemente de lo que son los monitores de radiación ambiental y de contaminación, algunas generalidades que tienen estos monitores, algunas propiedades y unas propiedades intrínsecas de cada monitor. Y pues llegamos al tema que nos compete, el cual es el detector de centelleo. Acá voy a hablar de qué se trata el detector de centelleo, qué tipo de material utiliza, cuál es su funcionamiento, algunas recomendaciones básicas para utilizar este equipo, cuáles son algunas de las aplicaciones de este dispositivo en el medio industrial. Y pues voy a mostrarle al final algunas referencias en las cuales me basé para realizar esta presentación. Puesto que la radiación ionizante en general no es perceptible por los sentidos, es necesario valerse de algunos instrumentos de medición apropiados para detectar su presencia. Asimismo, nos interesa su intensidad, su energía o cualquier otra propiedad que nos ayude a evaluar sus efectos sobre el ser humano o sobre el ambiente en general. Se han desarrollado diversos detectores de radiación a lo largo de los años, algunos de los cuales los vamos a mostrar acá en la presentación. Y cada clase de detector es sensible a cierto tipo de radiación y a cierto intervalo de energía. Es de primordial importancia seleccionar el detector adecuado a la radiación que se desea medir, ya que de lo contrario podríamos conducir a errores muy graves. Monitores de radiación ambiental y de contaminación. El diseño de los detectores está basado en el conocimiento de las interacciones de la radiación con la materia. Como ya sabemos, las radiaciones depositan energía sobre los materiales, principalmente a través de la ionización y excitación de sus átomos. Además, puede haber emisión de luz, cambio de temperatura o efectos químicos. Esto nos puede indicar que hay una presencia de radiación. En nuestra presentación vamos a describir los monitores de área que pueden utilizar detectores gaseosos o de estados sólidos, tales como los de semiconductores o los de centelleo. Nosotros nos vamos a centrar en los de centelleo, en los detectores de centelleos. Entonces, cuando una radiación produce un cierto número de pares de iones, estos se dirigen a los electrodos correspondientes gracias a la aplicación de un alto voltaje. Sin el alto voltaje apropiado, el detector no funciona o puede dar lecturas erróneas. En su trayecto hacia los electrodos, los iones y electrones son acelerados por el campo eléctrico y pueden a su vez producir nuevas ionizaciones, o bien pueden recombinarse, es decir, neutralizarse. La magnitud de estos efectos depende del tipo del gas, del voltaje aplicado y del tamaño del detector. Los diferentes detectores gaseosos, por ejemplo, cámara de ionización, el contador proporcional, el de Geiger-Müller, se distinguen por su operación en diferentes regiones de voltaje. Por ejemplo, esta gráfica nos muestra el logaritmo de la carga colectada de los iones versus el voltaje para las partículas alfa y beta. Vemos que para diferentes tipos de voltaje tenemos diferentes zonas, por ejemplo la zona de recombinación, zona de cámara de ionización, la de contador proporcional, la semiproporcional, la de zona de Geiger-Müller. Esta zona de acá, como posee bajo voltaje, los iones poseen bajas velocidades y es muy probable de que los iones con los electrones se recombinen, es decir, que se neutralicen. Es por eso que esta zona de acá se llama zona de recombinación y no es muy útil, no es muy usable para el conteo. De igual forma pasa para esta región de acá, mayores a 1000 voltios, se convierte en una descarga
continua y no es muy útil de igual forma para el conteo. Algunas generalidades, pues los monitores de contaminación superficial se utilizan para detectar la presencia de material radiactivo emisor alfa, beta o gamma sobre la superficie de algún aparato, áreas de trabajo, ropa, piel u otras. Estos instrumentos consisten en uno o varios detectores de contaminación, usualmente detectores de centelleo, Geiger-Müller, detectores semiconductores, que están conectados a una cadena electrónica que pueden incluir amplificadores discriminadores u otros. En la gráfica de acá podemos observar detectores de estos tipos de detectores. Se pueden clasificar, como lo hemos dicho, según el tipo de radiación. Normalmente lo más utilizado para la radiación beta son los contadores proporcionales de Geiger-Müller, el cual utilizan una ventana de mica o mila del orden de 2 miligramos por centímetros cuadrados. Para los emisores de fotones se utilizan detectores proporcionales y de centelleo. Normalmente hay que tener en cuenta que estos equipos están diseñados de forma tal de descontaminarlos fácilmente, ya que la superficie no tienen grietas, no tienen poros, o sea, están totalmente lisas. Normalmente el fabricante debe indicar las precauciones necesarias para que el equipo no le entre la humedad y así se estanque o dé una lectura errónea. Los equipos de radiación ambiental se presentan tanto en formato de equipo portátil como fijo en una determinada zona de trabajo. Normalmente en este caso con unos niveles de alarma prefijados. Como en toda medición, siempre hay una incertidumbre. Esta puede corresponder a la influencia de los campos electromagnéticos, a las condiciones ambientales en que se encuentra el detector y al tipo de detector que nosotros estemos utilizando. Rendimiento de tensión y sensibilidad. El rendimiento de tensión se puede definir como la relación entre la tasa de impulsos detectados y la tasa de sucesos ionizantes que alcanzan el detector. Podemos encontrar dos tipos de eficiencia: la eficiencia absoluta, el cual es el número de pulsos por el número de cuentas emitidas; la eficiencia intrínseca, que es el número de pulsos por el número de cuentas incidentes. Es muy fundamental la eficiencia, ya que con esta se puede determinar la actividad. En partículas alfa y beta es posible obtener una eficiencia del 100%. La sensibilidad o respuesta se define como la inversa del coeficiente de calibración, es decir, que los equipos más sensibles serán aquellos que proporcionen mayor señal de medida o respuesta ante un mismo campo de radiación ionizante. Resolución de energía. En la mayoría de los casos la pérdida de resolución se debe a factores estadísticos en mayor medida que a otras posibles fuentes de pérdida. Cuanto mayor es la anchura del pulso, peor es la resolución. Esto lo podemos ver mediante esta ecuación, donde R es la resolución, delta H es la anchura del pulso a la mitad de su altura expresada en energía, y H sub 0 es la energía. En promedio es deseable que la señal H del detector sea proporcional a la carga producida y esta a su vez a la energía de la partícula. Debemos tener claro que una buena resolución requiere fluctuaciones mínimas. Saturación o efecto de saciedad. Es conveniente verificar las respuestas de estos equipos a campo de radiación intenso. Se considerará que un campo de radiación es intenso para un determinado equipo cuando sea al menos un orden de magnitud superior al alcance máximo de dicho equipo, siendo el alcance máximo del equipo el valor máximo que se puede medir. El tiempo muerto. El tiempo muerto del detector depende de su diseño, del voltaje aplicado y del circuito en general. El tiempo muerto es un valor determinado y el usuario no tiene posibilidad de cambiarlo. Cuando las tasas de las interacciones en el detector se incrementan, también se incrementa la posibilidad
de que se produzca una nueva interacción antes de que el detector se restablezca del anterior, es decir, dentro del tiempo muerto, haciendo que la lectura sea errónea. Cuando esto sucede, se puede corregir la lectura medida para obtener la lectura real, n, de esta forma, donde n es la lectura real y m es la lectura medida. A esto se le conoce como modelo no paralizable, no paralizable o tiempo muerto no extendido. También existe otra posibilidad que consiste en que al producirse una nueva interacción, mientras se está registrando la anterior, se prolonga el tiempo muerto a partir de la llegada de la última. En este caso el sistema se denomina paralizable. Se denomina paralizable, que es esta, acá me equivoqué, fue en las ecuaciones, esta ecuación para acá, sería m igual a n, donde ya saben que m es la lectura medida y n es la lectura real. Propiedades intrínsecas. Los monitores de radiación presentan unas características de diseño que son muy comunes entre todos los detectores de radiación. Acá les voy a señalar las más importantes. Ellas poseen autocero, mecanismo sencillo de ajuste de cero. También tienen selección manual del rango de medida, eso es dependiendo del usuario. La gran mayoría de los detectores, en particular los digitales, poseen el indicador de batería baja. Tienen la visualización inmediata de la medida de la radiación, ya sea en modo analógico o modo digital. Existen monitores que llevan fuente radiactiva de comprobación de la estabilidad y algunos de ellos llevan mecanismos de secantes para evitar el exceso de humedad. Por lo que ya decía antes, que cuando se le entra la humedad al equipo, puede estancarlo o dar una medida errónea. Detector de centelleo. Bueno, sí es en realidad el tema que me compete, pero no quería empezar mi presentación desde acá, ya que se necesitaban conceptos básicos que ya he mencionado anteriormente. Bueno, existen muchos otros tipos de detectores de radiación que no operan con la ionización de un gas, como ya lo hemos visto. Uno de los más empleados es el llamado detector de centelleo, el cual aprovecha el hecho de que la radiación produce pequeños destellos luminosos en ciertos sólidos y esta luz se recoge y se transforma en un pulso eléctrico. Los detectores de centelleo tienen algunas ventajas en comparación con los detectores gaseosos. En primer lugar, un sólido por su mayor densidad es más eficiente en detener la radiación que un gas. Por lo tanto, la eficiencia de un detector de centelleo es muy superior a la de un detector gaseoso, especialmente para los rayos gamma. En segundo lugar, el proceso de luminiscencia, o sea, el de absorción de radiación y posterior la emisión de luz, es muy rápido, es decir, que disminuye el tiempo muerto que hablábamos anteriormente. El material que produce el destello se llama cristal de centelleo. Se selecciona para que tenga una alta eficiencia en absorber radiación ionizante y emitir luz, que es el proceso de luminiscencia. Debe ser transparente para poder transmitir la luz producida y debe estar a oscura para que la luz ambiental no afecte. Bueno, la imagen lo que nos muestra es un diseño estándar del detector de centelleo de yoduro de sodio dopado con talio, y pues es un cristal acoplado al fotomultiplicador, que más adelante vamos a hablar de este elemento del detector de centelleo. El yoduro de sodio es uno de los materiales más utilizados en el detector de centelleo, ya que es muy económico y es muy estable. Hay otro elemento que es bastante común y es el yoduro de cesio activado con talio o dopado con talio. Hay otros materiales inorgánicos de usos especiales.
Por otro lado, especialmente para detectar neutrones suelen emplearse materiales orgánicos como el plástico. De estos los más importantes son el antraceno y el esteliveno. Para ciertas aplicaciones son útiles también los líquidos orgánicos. Con objeto de transformar la pequeña cantidad de luz proporcionada por un cristal de centelleo en una señal eléctrica que se puede manejar con más comodidad, se pone en contacto con un dispositivo llamado fotomultiplicador. Este fotomultiplicador es la pieza fundamental del detector de centelleo y es conocido como PMT por sus siglas en inglés. En realidad es un recipiente de vidrio sellado y al alto vacío. La cara que está en contacto con el cristal de centelleo va cubierta en su interior por un material que emite electrones al recibir luz, que es el fotocátodo que observamos acá. Fotocátodo. Y opera como una celda fotoeléctrica. Estos electrones son acelerados y multiplicados en campos eléctricos secuenciales entre electrodos llamados dínodos, que es la secuencia que vemos aquí. En el último de ellos la señal es tan grande que puede ser manejada por amplificadores o dispositivos electrónicos. Acá vemos una imagen de lo que le estaba explicando ahorita. Pues acá podemos observar el fotocátodo, el contacto óptico que les mencionaba, el dínodo, los campos secuenciales, así multiplicándose en 1.000.000 de veces cuando llega una señal suficientemente grande para poder manejarla con un amplificador. Acá vemos el fotomultiplicador. Aquí tenemos fotones visibles. Recomendaciones. Bueno, acá voy a hablarles acerca de las recomendaciones que se tienen que tener con un monitor de radiación, ya sea portátil o fijo. Y es que no debemos contaminar el aparato tocando con él superficie o materiales radiactivos. Si sospechamos de que el aparato ha sido tocado con un material radiactivo, debemos hacer e informarle al personal especializado en protección radiológica, ya sea. No podemos dejar el aparato, el detector de centelleo expuesto a temperaturas superiores a 40 grados Celsius o a la luz solar directa durante periodos de tiempo prolongados, ya que esto afectaría directamente al detector en el momento de hacer la lectura. Debemos tratar de no medir con la ventana detectora a la luz solar directa, o sea que digamos que esta sea la ventana detectora y que el sol esté incidiendo directamente sobre esta ventana. No debemos como que tratar de evitar que esto pase, ya que sabemos que el sol emite radiación y esto puede afectar la medida. No pongamos el aparato en un horno de microondas, ya que no puede medir las microondas y podemos dañar en dado caso el aparato y hasta el mismo horno microondas. Cuando el detector de centelleo nos muestre que la batería se está agotando, hay que cambiarla de forma inmediata. Algunas aplicaciones. Bueno, aquí tenemos en la imagen, en estas dos imágenes tenemos dos detectores de centelleo. Ambos son de yoduro de cesio dopado con talio. Tienen el mismo material, utilizan la misma técnica. La diferencia de ellos, digamos, es en la edición. Uno es el PM140-1MA, el otro es PM1170-3M. Ese es el estilo, digamos, el tamaño, una ala clara, este es personal, esta es
portátil, pero este es móvil, este es personal. Estas dos monitores son idóneos para la búsqueda de materiales radiactivos, ya que son muy sensibles. Generalmente son utilizados por personas especializadas en aduanas y aeropuertos, por personas de equipos de emergencia, guardias de seguridad, policía, las clínicas, por supuesto. Y libros donde saqué la información para la realización de esta presentación. En el libro que más me basé fue Fundamento de Física Médica, volumen 1, Medida de la Radiación, escrito por el señor Antonio Brous y editado por él mismo. Acá otros PDFs, el link de otros PDFs que lo pueden encontrar de manera web. Agradecimientos. Bueno, gracias a ustedes por la atención prestada durante todo este tiempo. Espero que le haya sido de su agrado. Agradecerle también al profesor John Mariño por su colaboración y atención prestada para la elaboración de este video. Y también darle gracias porque el profesor John Mariño es quien nos da la clase, el curso de Introducción a la Física de las Radiaciones Ionizantes. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.